Y ahorita vamos a hacer un cambio en el tipo de análisis para hacer ahora un filtro, y hacer ahora un barrido, pero en frecuencia. Entonces voy a utilizar lo que es AC Sweep y vamos a cambiar este circuito. Entonces voy a colocar ahora aquí, en lugar de un diodo, voy a colocar un capacitor. Para esto me tengo que ir a Analog en C para colocar un capacitor aquí. Ahí está. Y ahora voy a cambiar mi fuente de corriente directa a una fuente de AC. Entonces esa la voy a obtener en Source. Y en AC, aquí tenemos una fuente que es Vecin, pero esta fuente solamente sirve para análisis transitorio. Y ahorita voy a hacer un análisis en corriente alterna, entonces esa no me va a servir. Voy a seleccionar la que dice VAC. Les comentaba que ahorita estamos utilizando solamente fuentes de voltaje, pero es lo mismo para las fuentes de corriente. Por ejemplo, aquí está su contraparte que viene como IAC. Entonces aquí tengo VAC, tengo un capacitor y tengo una resistencia. Como voy a hacer un análisis en un barrido en AC, déjenme quitar nuevamente, regresar al punto de referencia a tierra. Entonces vamos a conectarla, este punto, ahora con respecto a este. Aquí vemos una fuente de corriente alterna. Tenemos un capacitor de 1 nanofaradio y tenemos una resistencia de 1 kilo. Si nosotros con esta configuración que tenemos ya tenemos la configuración de un filtro pasivo, en donde este sería mi entrada y este lado sería mi salida. Esta configuración ustedes ya la han de haber visto en algún curso. No sé si me pueden mencionar si esta es la entrada y esta es mi salida. ¿A qué filtro corresponde? Bueno, es un filtro pasivo, pero hay dos tipos. Bueno, está el filtro pasabajas, está el filtro pasaltas y está la conjunción de esos dos, que sería el filtro pasabandas. ¿Esta configuración a qué corresponde? A ver si alguien puede mencionar. Ok, a un pasaltas. Ya escribieron en el chat, Javier, y sí corresponde a un pasaltas. Este capacitor para frecuencias bajas va a ser un circuito abierto. De acuerdo a la ecuación de la reactancia capacitiva, si recuerdan es 1 sobre J omega C, el cual pues a más altas frecuencias se va a comportar como un cortocircuito, o una baja impedancia. Entonces vamos a revisar la curva, por lo tanto, tendría que tener a frecuencias bajas básicamente 0, y conforme vamos aumentando la frecuencia de esta fuente, va a empezar a dejar pasar la señal hacia este elemento. Y vamos a ver esta respuesta. Entonces voy a editar perfil de simulación. Ahora, para hacer el análisis en AC, voy a cambiar de modo DC Sweep a modo AC Sweep. Cuando hago el cambio, aquí me dice ahora lo que tenemos que seleccionar o indicar. Por default viene logarítmico, lo vamos a dejar en logarítmico. Me indica frecuencia inicial. La frecuencia, pues tenemos que comenzar con la más baja, vamos a poner 1 Hz, un ciclo por segundo, hasta la frecuencia final. Vamos a ponerle ahorita 100, 1 mega, 1000 kilohertz. Ahí tenemos 1 mega, pero el mega se tiene que poner en G. Cuando ustedes ponen solamente M, lo interpreta como mili.
Entonces la forma correcta es poner MEG. Puntos por década, vamos a poner 10 puntos por década. Ajá, es decir, el cambio de 1 a 10 van a ir 10 puntos. Ajá, de 10 a 100 van a ir estos 10 puntos y así sucesivamente. Ajá, entonces ya tenemos aquí solamente estos parámetros definidos y vamos a decir OK. Entonces ya hicimos el cambio a ese sweep. Aquí le voy a dejar un volt de corriente alterna. En DC no le voy a modificar absolutamente nada. Y vamos a correr nuestra simulación. Ya acaba de... OK, ya corrió. Aquí me indica que empezamos en 1 Hz y terminamos hasta 1 MHz. Aquí podemos ver de 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y pues 1.000.000 MHz. Ajá. Si nosotros ponemos nuestra fuente de voltaje al inicio, pues vemos una señal constante, ajá, que va uniendo los puntos y que nos indica que básicamente va a mantener la amplitud de 1. Ajá, aquí tenemos 0.8, aquí tenemos 1.2, por lo tanto aquí tenemos 1 y se va a mantener constante todo el tiempo, ajá, para diferentes frecuencias. Esta es una fuente ideal, la cual pues por eso vemos esta línea recta. Generalmente en los equipos físicos sí tenemos un cambio, ajá, aunque nos dicen algunos fabricantes que es constante, vemos apenas, en algunos casos vemos un pequeño decremento, sobre todo decremento de estas fuentes, pero para el caso teórico pues es constante. Entonces ahora vamos a colocar una punta de voltaje a la salida y lo que vemos es esta gráfica. Ajá. Este es en magnitud, lo que vemos es que tiene 0 volts, ajá, 0 volts e incrementa y llega hasta el 1 volt, básicamente a 1 MHz. Esto es en magnitud, ajá. Aquí podemos observar que para frecuencias bajas no va a pasar absolutamente nada, básicamente 0 volts, y para frecuencias altas va a empezar a incrementar a partir de 1 kHz, de 10, de 100 y de 1 mega tenemos el máximo, ajá, el 1 volt. Pero bueno, vamos a recordar un poco la parte de la frecuencia. Lo que generalmente se maneja en respuesta en frecuencia es amplitud y fase. La amplitud, si ustedes ya revisaron, pues se da en decibeles. Es como se va a manejar tanto en decibeles como en fase. Ajá. Aquí podemos ver la respuesta en frecuencia de un filtro, el cual vemos un decaimiento. Ajá. Aquí indica de menos 3 decibeles y bueno, empieza a decaer. Ajá. Generalmente la frecuencia de corte se define a los menos 3 decibeles y la fase va a caer exactamente en menos 45 grados. Ajá. En el caso de un filtro a pasaltas, pues es de esta otra forma. No sé si recuerdan ustedes esta parte teórica o me pueden mencionar algo más de esto. ¿Ya vieron ustedes lo que es diagrama de Bode? A ver si pueden mencionar algo referente a, por ejemplo, frecuencia de corte, cómo se obtiene los decibeles. Ajá. A ver, vamos a preguntarle entonces a... Ok, a ver, ya escribieron en el
chat. Diego escribe que, ok, que no está familiarizado todavía con estas gráficas. Para Bode, déjenme ver aquí si tengo algo en las diapositivas. Ok, vamos a poner esta. Miren, aquí tengo estas gráficas. Ajá. Las cuales, pues podemos ver aquí este circuito. Este circuito es un filtro pasivo RC. Ajá, y aquí tenemos otro tipo de filtro pasivo. Se pueden utilizar tanto capacitores como inductores. En el caso anterior, pues aquí tenemos el capacitor y la resistencia y correspondía a este filtro de acá abajo. Ajá. Para calcular la frecuencia de corte es 1 sobre 2 pi RC. Ajá, es decir, si tengo mi valor de resistencia y de capacitancia, puedo determinar la frecuencia de corte. En el caso del inductor, aquí también tengo esta respuesta. Estas amplitudes se manejan en decibeles. Ajá, los decibeles vienen definidos, vamos a ver aquí la gráfica de arriba, vienen definidos en función de la relación, aquí este es dB, aquí dB, decibeles. Los decibeles es el factor de 20 logaritmo de la salida con respecto a la entrada. Por ejemplo, vamos a poner aquí un cálculo muy simple. Si la entrada es 1 y la salida es 1, la relación de este log sería 1 sobre 1. ¿Cuánto es el logaritmo base 10 de 1? Es 0. Así es 0. Entonces, 0 por 20, en este caso, pues es 0. Ajá. Entonces, eso indicaría que una relación de 1, de 1 y 1, o lo que entra y lo que sale es 1. Los decibeles, cuando tenemos que el valor de decibel es igual a 0, indicaría que lo mismo que tenemos a la entrada va a ser lo mismo que tenemos a la salida. Es decir, ahorita puse el ejemplo de 1 y 1, pero podrían haber sido 10 y 10, o 100 y 100 volts. Si 100 volts entran y 100 volts salen, eso nos va a dar como resultado 0 decibeles. En el caso del filtro, lo que queremos es que para ciertas frecuencias tengamos una atenuación o tengamos un recorte, por ejemplo, de la señal para, por ejemplo, en este caso de este filtro, que es un pasaltas. Cuando tenemos 0 dB a esta frecuencia, aquí viene en radianes, pero también se puede representar en hertz. Por ejemplo, si tuviéramos aquí una frecuencia de, no sé, de 10 kilohertz y tenemos 0 dB, indicaría que a esa frecuencia tenemos la misma respuesta de entrada y de salida. Mientras, si nos vamos hacia este punto en donde empezamos a tener una magnitud de menos 20 decibeles, por ejemplo en este punto, pues indicaría que ya no tenemos la misma entrada, sino tenemos una reducción de esta señal. Por ejemplo, en este caso, cuando menos 3 decibeles, que sería esta relación, ¿cuánto tendría que ser la relación de estas dos señales? Por ejemplo, voy a poner aquí un caso de 0.5 con respecto a 1. Tengo una señal de entrada de 1 y tengo un decaimiento de 0.5. ¿Cuánto daría esto en decibeles? A ver si tienen una calculadora para que lo puedan calcular.
Ok, pusieron menos 6 decibeles. Entonces, cuando mi señal de entrada, por ejemplo, yo tengo una señal senoidal de magnitud 1 y se cae 0.6, o sea, se atenúa a 0.6, ajá, esto me va a dar 6 decibeles. Ajá, menos 6 decibeles. Ajá, entonces todavía estoy en un punto más pequeño. Por ejemplo, aquí tenemos menos 3, estaría por acá más o menos. Mis menos 6 decibeles e indicaría que se cae 0.5 la señal. Ajá. Entonces, ¿cuánto correspondería estos menos 3 decibeles? Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Ajá, vamos aquí en la parte de arriba. Teníamos el filtro. Déjenme ver, aquí estamos. Ajá, aquí tenemos nuestra expresión. Esta es la frecuencia de corte, en donde es 1 sobre 2 pi RC. A ver si tienen una calculadora para calcular este FC. Y vamos a partir de este circuito en donde tenemos un capacitor de 1 nanofaradio y una resistencia de 1 kilohertz. Ajá, por ejemplo, habíamos dicho que la frecuencia de corte, el FC, es 1 sobre 2 pi RC. Entonces, a ver si pueden determinar esa frecuencia de corte. Ajá. Entonces, dividan 1 entre 2 pi, el valor del capacitor, que es 1 nanofaradio, por 1 kilohertz. ¿Cuánto daría esa frecuencia de corte? Ok, tenemos 159 kilohertz. Vamos a hacer ahora sí el cálculo de la frecuencia de corte, solamente que aquí en la diapositiva me dice que tiene que ser en decibeles, entonces vamos a cambiar la gráfica en decibeles. Ajá, y vamos a encontrar estos menos 3 decibeles, esa frecuencia de corte que me indica la expresión. Entonces, en mi gráfica, aquí tengo, son magnitudes, entonces hay que cambiarla en decibeles. Ajá, entonces es la relación de la salida, ajá, con respecto a la entrada. Ajá, entonces voy a tomar esta gráfica, voy a poner control copy, voy a eliminarla. Y ahora sí, este es un valor constante de 1. Lo voy a manejar con la gráfica que sabemos que es de 1. Entonces yo puedo pegar, aquí voy a poner control B, que es el BR1 2.2, y puedo aplicar la diagonal para hacer la división. Ajá, aquí me indica. Si pongo OK, me muestra solamente la división de 1 sobre ese valor, y lo que obtengo es la misma gráfica. Pero todavía no está en decibeles. La gráfica me dice que les comentaba que es, aquí lo tengo, es esta relación por logaritmo y lo multiplico por 20. Entonces, aquí tengo funciones, aquí tengo el logaritmo base 10. Entonces, voy a quitar esta parte o me posiciono aquí y aplico este logaritmo base 10. Le voy a quitar un paréntesis y se lo voy a poner al final. Ajá, para que haga el logaritmo base 10 de esta relación. Y aquí voy a poner un 20, un por, que es el asterisco. Entonces yo ya tengo 20 por logaritmo base 10 de estas dos señales. Entonces aplico OK. Y ahora se ve mi gráfica así. Entonces de este lado yo ya tengo en decibeles y de este lado tengo en frecuencia.
Lo que me decían que la frecuencia era, la frecuencia de corte a menos 3 decibeles tiene que ser de 159 kilohertz. Entonces vamos a poner cursores. Ajá, aquí me voy a desplazar en mi señal. Y de este lado voy a buscar los menos 3 decibeles. Ajá, ahí estoy por menos 17. Lo veo aquí en las indicaciones. Menos 3, vamos a ver, menos 6, menos 4. Más o menos por ahí estamos, menos 3 decibeles, menos 3.64. Y aquí está rondando los menos 157 kilohertz. Dicen que es 159, todavía puede hacer un ajuste ahí más fino. O puede hacer un zoom, pero por ahí anda más o menos. Ajá. 157 kilohertz. Sí, sí se ve. Sí, profe. Ok. Entonces aquí ya tenemos la frecuencia de corte en menos 3 decibeles, corresponde a los 159 kilohertz, ajá, que sería en este punto. Esta gráfica aquí ya la tenemos en decibeles al poner el 20 por logaritmo base 10, ajá, de esta relación. Ajá, en realidad la ecuación es menos 20 log esta relación. Entonces aquí podemos, por ejemplo, si le pongo el signo menos 20 log, lo único que vamos a ver es la inversión de la gráfica, pero aquí también si yo cambio la relación de la entrada con respecto a la salida, por ejemplo, voy a copiar y voy a dividir ahora esto entre lo anterior, ajá, y voy a aplicar, ok, y vuelvo a obtener otra vez la gráfica original. Los valores no cambian. Aquí tenemos el menos 3 decibeles y los 159 kilohertz, ¿no? Que estarían por aquí. Igual puedo aplicar un zoom para saber exactamente aquí mediante este botón, zoom área, y definir exactamente los menos 3 decibeles. Aquí por ejemplo, aquí ya tenemos menos 3 decibeles y los 159 kilohertz. Ajá, esta sería la frecuencia de corte. Aquí podemos ver esta gráfica que se parece o es parecida a esta de aquí. Aquí tenemos los menos 3 decibeles y la frecuencia. En la fase tendría que ser a 45 grados, ajá, esos menos 3 decibeles. Y vamos a graficar ahora sí la fase. Pero antes de eso, quisiera mostrarles otra forma de expresar esta relación en decibeles. Ajá. Vamos a agregar un trazo. Aquí tenemos opciones en la parte de arriba. O aquí tenemos la opción de trazo. Podemos agregar uno. Y nos va a pedir qué es lo que queremos visualizar. La otra forma de poder agregar trazos, me voy a la gráfica y simplemente coloco otra punta. Por ejemplo, voy a dar clic aquí y ya va a aparecer en color verde. Voy a dar Escape para que nos sigamos agregando más trazos. Y lo puedo ver aquí en esta parte. Es BR12.2. Vuelvo a obtener mi trazo. Y puedo aplicar directamente a esta función. Voy a copiar. Voy a cortar. Y puedo aplicar directamente la función dB. Ajá. Control B de esta salida que es BR12.2 y aplico. Okay. Si se fijan aquí, la gráfica quedó sobrepuesta. Ajá, aquí me indican los triángulos rojos y los cuadrados en color verde, que hay dos gráficas sobrepuestas. La diferencia pues la veo con los cuadros verdes. Ajá, y básicamente pues lo que vemos es la misma respuesta. Esta función de B lo que hace es la misma que tenemos aquí en la parte de arriba. Saca la relación y hace el logaritmo base 10. Ajá, entonces aquí podemos observar que es lo mismo esta función o esta que estamos aplicando. Vamos a ver con respecto a la fase.
Si quiero agregar un plot, aquí tengo agregar trazo, aquí tengo agregar plot. Vamos a agregar una gráfica. Ajá, vamos a poner add plot aquí. Entonces ya tenemos otra ventana, otro espacio para poder agregar trazos. Aquí, por ejemplo, Cell me indica que está habilitado esta sección. Ajá, si le doy clic aquí, se habilita esta otra sección para agregar trazos, pero la que quiero es agregar aquí para ver otro tipo de gráfica. Entonces vamos a agregar trazo y vamos a poner fase. La fase aquí la podemos obtener mediante esta función que es P, control V de la salida. Le digo OK. Y aquí tengo ya esta señal, ahora en grados. Ajá. Vemos de 0 a un poco menos de 100, tendría que ser 80. Y puedo cambiar, por ejemplo, aquí vamos a visualizar que en menos 3 decibeles, que corresponde a los 159 kilohertz aproximadamente, tenemos un desfasamiento de 45 grados. Ajá. Que esto corresponde, les decía, con la gráfica que tenemos aquí en menos 3 decibeles y aproximadamente tendríamos nuestros 45 grados. Ajá. Lo mismo ocurre para un filtro pasa bajas, en donde lo que observamos es que va a dejar pasar las frecuencias bajas porque vemos que en 0 dB, pues les comentaba, lo mismo que entra es lo mismo que sale, pero conforme va decayendo, en menos 3 decibeles, vamos a tener que un desfasamiento de menos 45 y una atenuación de mi señal. Ajá. Y conforme voy aumentando la frecuencia, pues todavía la amplitud llega a decaer. Menos 10 decibeles, menos 20. Ajá. Y en magnitud, ¿cómo se vería mi señal? Vamos a ver en magnitud cómo se vería esa atenuación. Entonces vamos a agregar otro plot. Ajá. Aquí le pongo plot. Add plot to window. Entonces agregamos otra. Y aquí vamos a agregar un trazo, la cual simplemente es en amplitud de la señal. Ajá. Entonces esta tercera gráfica que vemos en la parte de arriba me indica que la señal tiene 700 milivolts, ajá, o 0.7. Ajá, en general no estamos exactamente a los 159 kilohertz, exactamente en menos 3 decibeles, pero esto correspondería a una atenuación en amplitud de 0.707, ajá, que sería este punto. Es decir, que mi señal senoidal, ajá, que tengo a la entrada, si es de 1, a la salida la voy a tener de atenuación de 0.707. Ajá. Y conforme se va aumentando la frecuencia, lo que observamos es que vamos a tener una amplitud, va a incrementar su amplitud. Por ejemplo, en este caso a 1 MHz tenemos básicamente un volt de entrada y un volt de salida a 1 MHz de esta fuente senoidal. Hasta acá no sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿Sí queda claro? Pueden Queda abrir su claro, profe. micrófono. Ok, Sí, todo bien. todo bien. Ok, entonces este tipo de filtros, los filtros pasa altas. Ajá, ahorita no definimos alguna frecuencia, yo dejé los valores por default que me genera el ORCAD, pero en realidad tendríamos que haber hecho el cálculo, ajá, de estos valores en función de la frecuencia que nosotros queremos dejar pasar. Ajá. Por ejemplo, este filtro podría utilizarse para quitar frecuencias bajas o en corriente, casi en corriente directa. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún radio dentro de un
o conectada a la línea, a la corriente alterna, que son 60 Hz. Y se llega a meter la frecuencia de 60 Hz, utilizamos un filtro de este estilo, pero delimitando la frecuencia. En este caso tendríamos que atenuar la frecuencia de 60 Hz y dejar pasar las demás frecuencias. Entonces, si tenemos un radio en el cual se pasa esa señal de 60 Hz, bastaría con hacer un filtro de esta forma, obviamente definiendo los valores de capacitor, sobre todo el del capacitor, para cancelar esta frecuencia de 60 Hz y dejar pasar la frecuencia de interés, en este caso la frecuencia alta. Entonces, estos filtros pues son muy utilizados. Por ejemplo, en el caso de otro ejemplo que se me ocurre, ustedes cuando, no sé si hayan notado que en algunos radios, sobre todo en los carros, se llegaba a filtrar el ruido del motor. Esas frecuencias generalmente son bajas de un motor. Y una forma de eliminar es mediante este tipo de filtro. Ya que las frecuencias bajas, nosotros podemos encontrar a qué frecuencias corresponden y diseñar nuestro filtro en función de estas frecuencias de origen. Entonces, dejando solamente pasar las frecuencias altas, como lo que vemos aquí en la gráfica. Entonces, hasta aquí no sé si haya alguna duda. Este filtro pues quedó bien diseñado y ya se explicó lo de menos 3 decibeles y lo de la fase. Entonces, cuando se les pida obtener diagramas de Bode o la respuesta en frecuencia, hay que expresarlo en decibeles y la fase, bueno, aquí viene en grados. Esta sí nos lo muestra aquí el ORCAD, pero generalmente lo que nos muestra ORCAD cuando hacemos este tipo de simulación es en magnitud, como la gráfica que vemos arriba, pero la forma correcta de expresar es en decibeles y en la fase en grados. No sé si hasta acá hay alguna duda. Vamos a remover esta. Así como podemos agregar, podemos borrar. Por ejemplo, aquí está seleccionado, voy a borrar esta gráfica. La de arriba corresponde en fase y la de abajo corresponde en magnitud, pero en decibeles. La primera era la que acabo de borrar, representaba la magnitud en amplitud, pero en amplitud de voltaje. La forma correcta de expresar los diagramas de Bode es en decibeles y en fase. Para obtener, les comentaba otra vez, la gráfica en decibeles tenemos que hacer el menos 20, el logaritmo de la relación de la señal de salida entre la entrada. Y de esta forma obtenemos la gráfica. Aquí, por ejemplo, si yo invierto la relación de entrada-salida, voy a obtener la misma gráfica, solamente que tengo que poner el signo menos. Cuando sale, por ejemplo, en 3 decibeles, les comentaba aquí en esta parte, la forma correcta, por ejemplo, de un filtro pasa altas, es expresarla de esta manera. Aquí la relación, si ustedes invierten esta relación, o sea, el H0 va arriba y el H en función de omega la ponen abajo, solamente lo que van a cambiar es el signo de esta gráfica y vamos a obtener los mismos valores, pero sería ahora hacia la parte de arriba. Entonces, la forma correcta de expresar un filtro pasabajas es de esta manera. Entonces, tienen que aplicar aquí el menos 20 log para hacer este cambio o cambiar la relación. Entonces, pues la forma correcta, les repito, es expresarlo así y pueden hacer fácilmente el cambio invirtiendo esta relación o aplicando el menos 20 log para que se vea de esta forma.
Vamos a ver aquí una gráfica. Ok. No sé si hasta ahí Javier tenga alguna duda o haya quedado claro. Aquí tenemos, ok, aquí tenemos la simbología. Por ejemplo, un filtro pasabajas. Aquí podemos ver este rectángulo y una señal senoidal con una diagonal, la cual nos indica que solamente deja pasar las frecuencias bajas. El pasaltas es la línea diagonal, pero ahora sobre la señal senoidal de abajo. El filtro pasabandas es una conjunción de estos dos y cancela tanto las frecuencias altas como las bajas y solamente deja pasar una cierta frecuencia. Es como si uniéramos la respuesta de esta unida con el otro filtro. Entonces corta frecuencia baja y corta frecuencia alta y la forma de representarlo sería así. También hay filtros elimina banda, el cual pues si hay una frecuencia que está interfiriendo en nuestra señal, vamos a aplicar ese filtro para solamente dejar pasar los extremos sin dejar pasar una frecuencia en específico. Les comentaba en el caso de 60 Hz se puede aplicar este filtro o se puede ocupar este filtro, el pasaltas, si queremos eliminar frecuencias de 60 Hz. O también un pasabanda. Entonces, esta parte ya vimos entonces en el ORCAD mediante tipo de análisis. Aquí repitiendo nuevamente, tenemos que cambiarlo en AC sweep y la frecuencia de interés en este caso. Yo puse 1 y 1 mega. ¿Cómo sabemos qué magnitud poner? Pues depende del filtro que estemos diseñando. Si estamos diseñando un filtro de 100 Hz, pues sería un extremo muy de manejar 1 megahertz. O sea, me estoy yendo a un valor muy grande. Entonces, a lo mejor para 100 kilohertz hubiera convenido manejar 1 kilo. Esto por la escala logarítmica. Y pues poder observar bien mi señal a esta frecuencia. Aquí vemos que vienen generalmente también las gráficas, las vamos a expresar en escala logarítmica. Aquí podemos ver esta escala logarítmica, esta es la frecuencia y los puntos por década es el barrido que va a hacer nuestro análisis. Entonces va a tomar al menos de 10 a 100 kilohertz, 10 puntos, y va a ser la unión. Entonces, ya tenemos básicamente todos los tipos de análisis en el ORCAD. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta de los 4 tipos de análisis. ¿Cuándo se utilizan? Por ejemplo, alguien podría mencionarme cómo definimos o cómo se define el tipo de análisis que se va a emplear. A ver, Ángel Casas, ¿está por ahí? La pregunta era, ¿cómo definimos la selección o cómo se selecciona estos tipos de análisis? ¿De qué va a depender la selección del tipo de análisis? Ok, de los elementos que usemos. Va a depender si queremos hacer un análisis en el tiempo. Para eso es el primero que es dominio, ¿no? En el tiempo. O si también queremos analizar circuitos donde tenemos fuentes de voltaje pero senoidales, diodos, capacitores. Ok, así es.
por ejemplo, si se les pusiera un circuito no sé, por ejemplo, se pide calcular corrientes y voltajes de una malla de un circuito en donde tenemos solamente fuentes de DC, pues no requerimos hacer análisis transitorio. Ajá. O en DC, en barrido en DC, sino simplemente sería un análisis en bias point. Si tenemos un circuito RC, ¿en qué tipo de análisis utilizaríamos para ese circuito RC? A ver, Laura Galindo. Un tipo de time domain. Ajá, dominio en el tiempo, es correcto. Ajá, porque ahí podríamos ver la carga y descarga de ese circuito. Ajá. Por ejemplo, en el caso de fasores, ¿llevaron fasores? Ok. ¿Cómo podían determinar las corrientes o voltajes y qué tipo de análisis utilizarían para hacerlo de fasores? A ver, vamos a ver. Zambrano, Diego. Aquí José pone transitorio. Transitorio sí me daría la respuesta, pero en el tiempo. En fasores, ¿cómo lo manejan? ¿Qué manejan? Fasores es corriente contra voltaje, ¿no? En fasores, generalmente manejan lo de impedancia, tienen omega C. Ajá. En corriente alterna, aquí dice Laura Galindo, sí, podríamos inclusive manejar un AC sweep, pero solamente definir quizá una frecuencia de inicio y la frecuencia de y final pues podría ser la misma. O sea, por ejemplo, yo pongo, si todo mi circuito en fasores está hecho para 10 kHz, aquí pondría 10 kHz, 10 kHz y un punto por década. Y podría mostrar solamente en magnitud. Ajá, un punto, básicamente, lo que vería aquí sería un punto a esa frecuencia. Ajá. O manejo un intervalo, por ejemplo, si es de 10 kHz, a lo mejor manejaría de un punto de 100 y de 10 kilos y solamente tomaría el voltaje o corriente en este punto de 1 kHz. Ese también podría ser una opción por la parte de la frecuencia, ¿no? Porque en el tiempo sí me daría, pero vería una señal transitoria. Y ahí cuál considero como punto máximo. Tendría que ser algunos cálculos, ¿no? Para definir las corrientes y voltajes. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en el caso que me preguntaban para el tipo del diodo, para sacar las curvas del diodo, pues ya vimos que es con DC sweep, con un barrido en DC, pero cambiando los ejes porque lo que me va a mostrar es solamente el barrido, pero de la fuente, más no el que me interesa, que es el voltaje del diodo. Entonces tengo que cambiar el eje. Ajá. También este DC sweep lo puedo utilizar para mis circuitos. Por ejemplo, si yo hago un circuito y esa fuente de voltaje de esa batería que va a alimentar a mi circuito, pues inicialmente está cargada y funciona a 10 volts. Ajá, pero conforme se va descargando, pues va a llegar a 8 volts, a 7 volts, no sé, hasta cero. Entonces puedo igual hacer un análisis de la funcionalidad de mi circuito operando a 10 volts y va a caer ese voltaje hasta 5 volts, por ejemplo, y defino los puntos por década y veo la respuesta de mi circuito. Ajá. Eso también lo puedo utilizar con el DC sweep. Pero bueno, aquí tenemos más parámetros que podemos utilizar. Por ejemplo, en el caso del DC sweep, tengo una fuente primaria, tengo una fuente secundaria, que también puedo elegir una fuente secundaria.
Ajá, tengo otra fuente, define el nombre, el valor inicial y final. Y lo que va a hacer es, de la primaria va a tomar un valor y va a hacer el barrido de la secundaria, todos los puntos por década de esta fuente. Y después toma el segundo punto de la fuente primaria y vuelve a hacer otra vez con la fuente secundaria el barrido de todos esos puntos y así sucesivamente. Entonces vería varios puntos o varios barridos de mi señal para hacer la conjunción de la primaria con respecto a la secundaria. Para análisis, aquí pregunta Joan Pacheco en el chat, dice, para el análisis de AC, sweep, se puede tener más de una fuente. Ajá, para AC sweep, generalmente tenemos, como es solamente una frecuencia, solamente tenemos una. Ajá. Podemos hacer, aquí viene un análisis que se llama, bueno, casi todos lo tienen, análisis de Monte Carlo o el análisis del peor caso. Ajá, que va a considerar cierta variación de los parámetros para ver cómo responde mi circuito. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar este. Aquí tengo que definir el parámetro que voy a considerar. Ajá, también puede manejarse una distribución. Es más o menos como en el caso de las resistencias que tienen una tolerancia. Ajá, esa tolerancia me indica qué tanto puede variar la resistencia, pero no indica que va a variar de una resistencia fija, sino que yo compro una resistencia y puede estar dentro de esa tolerancia. Ajá, es más o menos así como se maneja este tipo de análisis. Y él va a tomar un valor y va a correr una simulación con esa variación. Y luego va a tomar otro valor, va a cambiarlo y va a tomar otra simulación y así sucesivamente para ver qué tanto afecta la respuesta de mi circuito y ver si está dentro del intervalo. Ajá. Aquí, bueno, tenemos también un barrido de parámetros. Por ejemplo, la beta de mi transistor. Puedo también decirle cuál va a ser el valor inicial de mi beta, cuál va a ser el valor final y los incrementos y va a hacer todas esas simulaciones de esos parámetros. Ajá. También tenemos el barrido en temperatura. Por ejemplo, el barrido en temperatura dice que puede correr la simulación a una temperatura en grados centígrados. Yo le puedo indicar que este diodo, por ejemplo, si fuera el caso de un diodo que tuviera aquí, puedo hacer la simulación a una temperatura de 50 grados centígrados y voy a ver la respuesta. O en la parte de abajo me dice que puedo seleccionar diferentes valores, por ejemplo 0, 127 y 125. 125, todos separados y de esa forma va a ser todas esas simulaciones. Puedo agregar más, las que yo quiera. Ajá. Y bueno, salvar los resultados y cargar los resultados. Pero bueno, hasta acá no sé si tengan alguna duda. Ahorita de forma general mencioné esto, pero lo que quiero que quede claro es cuándo se utiliza, cuándo utilizar los diferentes tipos de análisis. Ajá. No sé si hasta acá haya alguna duda, pregunta. No sé si Brandon respondía a su pregunta. Ya vimos en AC Sweep, no tenemos más que este tipo de análisis. ¿En qué casos, pregunta aquí Omar, en el chat, en qué casos se usaba bias point? Cuando son señales o voltajes constantes, en donde no vamos a tener variación. Un ejemplo clásico sería análisis de mallas y de nodos con elementos resistivos. En ese caso no voy a tener variaciones de las magnitudes si son constantes. ¿Sí está claro? Omar. Ok. Entonces ya vimos, les decía, los diferentes tipos de simulación. Aquí la siguiente diapositiva era un filtros activos de primer orden. Ajá.
el cual ya no, bueno, cambian porque aquí tenemos ahora elementos como amplificadores operacionales y diferentes configuraciones. Aquí tenemos para un filtro pasabajas y para un filtro pasaltas, la configuración. Y también, a diferencia de los filtros pasivos que solamente eran a base de resistencias, capacitores inductores, aquí vamos a tener amplificadores operacionales. Pero el análisis es básicamente lo mismo. Es decir, tenemos que sacar la relación de la salida y de la entrada. Sacarlo en función de los decibeles, que les decía es la relación entrada entre salida o salida entre entrada. A eso le sacamos el logaritmo base 10 y lo multiplicamos por 20 para representarlo en decibeles y su fase en grados. Entonces, el análisis es el mismo, solamente que ahora estamos agregando otros elementos para definir estos filtros activos de primera orden. Aquí mencionamos también en este caso fue con la fuente B-Pulse para los circuitos RC, los tiempos de carga y descarga. Y si no hay hasta ahí preguntas, vamos a continuar. Por ejemplo, cambios de temperatura. Los dispositivos como los diodos o los elementos, básicamente todos los elementos, sufren la alteración de las corrientes que pasan a través de ellos en funciones de la temperatura y del aumento de la temperatura y de la disminución de la temperatura. Por ejemplo, en el caso del diodo, aquí vemos esta gráfica, el cual pues podemos ver cómo a una menor temperatura vemos un incremento de su corriente. Y a un incremento, vamos a ver cómo empieza a aumentar el voltaje, la disminución de la corriente. Aquí hay que revisar esta parte. De hecho, es una de las prácticas que vamos a ver, que definan el coeficiente positivo o negativo de los componentes. No todos tienen el mismo coeficiente positivo o negativo. Por ejemplo, en el caso de un elemento, voy a hablar de un diodo. Cuando nosotros incrementamos la temperatura del diodo, lo que va a ocurrir es que va a haber un incremento de la corriente. Al haber un incremento en la corriente de ese dispositivo, va a ocasionar que haya un mayor calentamiento de este mismo. Entonces, lo que va a hacer es que va a haber un ciclo en donde el incremento de la corriente, al incrementar el flujo de la corriente, incrementa nuevamente su temperatura, llevándolo a la destrucción de este dispositivo. A ese coeficiente se le llama, o es el que se le conoce como coeficiente positivo. Incremento de la corriente, incremento de la temperatura. Y obviamente ese incremento de la temperatura conlleva ese incremento de la corriente. Entonces a este coeficiente se le va a llamar coeficiente positivo. El coeficiente negativo es al contrario, es decir, al incremento de la corriente, al incremento de la temperatura, vamos a tener un decremento de la corriente. Por lo tanto, al decrementar la corriente, vamos a tener un decremento de la temperatura. Entonces, de esa forma, pues se puede autoproteger este dispositivo, pero no todos tienen ese coeficiente negativo. La mayoría tiene coeficiente positivo. Entonces, hay que revisar mediante gráficas si es coeficiente positivo o coeficiente negativo este dispositivo. Entonces, hay que demostrarlo mediante estas gráficas. Esta es una parte de las actividades que se tienen que hacer en una de las prácticas. Déjenme mostrarle la siguiente práctica para que veamos en qué consiste. No sé si quedó claro lo de los coeficientes de temperatura. Supongo que ya también lo vieron en alguna clase.
sí, quedaron claros. Ok. Miren, aquí vemos en la práctica 2, dice, determine la gráfica del voltaje V2 utilizando SPICE e indique de qué circuito se trata. ¿Qué tipo de análisis harían para este circuito? Para el 1. De ese sweep menciona a Cecilia. No sé si alguien más tenga la respuesta o esté de acuerdo con su compañera. Transitorio. A ver, Joan, ¿quién está ahí? Ok. Javier dice que nace. A ver si puede abrir su micrófono, Javier, y mencionar por qué nace. No sé si ya vieron este tipo de circuitos. O alguien que conozca esta configuración. A ver, Brandon. ¿Por qué en transitorio? Brandon Cruz. Bueno, yo diría que es transitorio por la fuente de voltaje alterna, ¿no? Ajá. Ok. Aunque no estoy muy seguro por las fuentes, las otras fuentes. Ok. Bueno, este circuito se va a hacer al análisis transitorio para ver la respuesta a la salida, porque aquí en realidad lo que me está definiendo es un valor constante de 1 kilohertz. Ajá. Si pidiera la respuesta en frecuencia de este circuito, tendríamos que considerar varias frecuencias. Pero en este caso no, en este caso me dice que es de 1 kilohertz. Entonces, el tipo de análisis va a ser transitorio y lo que quiero que demuestren es qué pasa con la señal original que está en el nodo 1 y cómo queda pues expresada o cómo se obtiene en el punto 2. Entonces, de la señal original, vamos a ver qué pasa al poner estas fuentes de voltaje constante, estos diodos, y pues analizar qué es lo que está pasando en este punto 2. De esta forma van a ver cómo se va a alterar la respuesta y pueden decirme de qué circuito se trata o qué es lo que ocasiona en la señal. Ajá. Posiblemente la amplifique, posiblemente, no sé, recorte algo o modifique algo a la señal. Entonces, de esa forma, veremos la respuesta y ya me indicarán o investigarán de qué se trata este circuito. Estos son circuitos clásicos que a lo mejor ahorita no lo han visto. Algunos no lo han visto, pero otros sí, nada más que no se acuerdan. Pero metan este circuito y vean qué es lo que obtienen en la salida, que es el punto 2. Entonces va a ser un análisis transitorio por la fuente senoidal constante de 1 kilohertz. Ok, para el circuito 2 dice determina la gráfica del voltaje V0 utilizando OK. Aquí me dice que el voltaje de entrada es de 15 volts y la frecuencia va a ser de 500 Hz. Entonces ya también tenemos una frecuencia constante. Una amplitud de 15 volts y dos fuentes de 5 volts. Dos resistencias, bueno, tres resistencias de 10 kilohertz y lo mismo hay que ver qué tenemos a la entrada y de qué tenemos a la salida. Si se fijan es casi la misma configuración. Tiene dos diodos. Tenemos una fuente en serie con unas fuentes de voltaje y en este caso pues tiene unas resistencias. Entonces hay que ver qué es lo que ocasiona a esta fuente senoidal a la entrada y cómo se expresa ya a la salida. ¿Sí?
Entonces las dos de arriba son tipo transitorio. Entonces hay que hacer solamente transitorio para los dos primeros. Vamos a ver la tercera. Dice, determine la respuesta en frecuencia del siguiente circuito. Aquí tenemos, bueno, cuando ya menciona de la respuesta en frecuencia, ya me pueden decir a qué tipo de análisis se refiere. A ver si lo pueden escribir o ahorita le preguntamos a alguien aquí ok, ya puso. Sí, exactamente, en AC. Lo acabamos de ver. Y el análisis va a ser en AC, solamente que a este problema le falta un poco ahorita les menciono que hace falta. Aquí en este caso pues vimos que el DC iba en 0, el AC tiene una amplitud de 1, tenemos una resistencia de 390, tenemos un potenciómetro con la derivación central hacia un capacitor de 2.2 microfaradios y tenemos una resistencia de 20 kilohertz, perdón, de 20 kiloohms. Aquí la cuestión es que no define cuál es la frecuencia que necesitamos. Porque este potenciómetro, pues si recuerdan ustedes, podemos moverlo de un extremo hacia el otro. No sé si recuerdan cómo funciona un potenciómetro. Por ahí pusieron que sí. Nada más vamos a poner algo rápidamente. Aquí en esta parte. Nada más para aclarar. Bueno, ustedes tienen aquí el potenciómetro. Aquí está. Muy bonito, pero bueno, ahí está. La parte central, pues si recuerdan, se puede desplazar hacia un lado o hacia otro. Cuando está en este extremo, por ejemplo, si este es de 10 kilos, 10 kiloohms, es porque se está midiendo en los dos extremos. La parte variable que es el centro, si la colocamos en este extremo, básicamente la resistencia que hay entre este punto y este punto sería de 0 ohms. Pero si la mido de aquí hasta acá, tendríamos aquí los 10 kiloohms. Lo mismo ocurriría si yo muevo esta terminal hacia este extremo. Si lo muevo hacia este extremo, ahora lo que voy a medir entre este punto y este va a ser de 0. Pero si lo considero desde este hacia este, voy a obtener los 10 kiloohms. Si estoy exactamente a la mitad, pues si yo mido desde este punto hacia este, voy a tener 5. Y si lo mido desde este hasta este, voy a tener los 5 kiloohms. Entonces yo, depende de la posición de este potenciómetro, pues los ohms que voy a tener con respecto a este punto A, y a este punto B, y el centro. Entonces, este pues va a ser el variable, este va a ser entre A y B, va a ser fijo. Si fuera este potenciómetro lineal, porque hay dos tipos de potenciómetro, uno que es lineal y otro que es logarítmico. Si fuera lineal, pues si yo pongo, por ejemplo, a 3/4, bueno, 3/4 con respecto a mi potenciómetro, pues tendría los 7.5 ohms con respecto a y los 2.5 con respecto a B. Entonces, para este potenciómetro lineal, pues sería proporcional de acuerdo a la distancia. Si fuera logarítmica, pues ahí sí tendría una escala diferente. No podía manejarlo de 3/4 o 1/4. No sé si hasta acá quede claro. Nada más para recordar lo del potenciómetro, porque entonces si está claro, en la práctica, déjenme ponerles otra vez aquí. Esta práctica me dice determinar la respuesta en frecuencia, pero resulta que no quedó bien definido este problema.
Y ahora lo que quiero más bien es que puedan ustedes modificar el potenciómetro, es decir, jugar con este valor de 7 kilos que son entre los dos extremos y colocar el centro en alguna posición. Pueden utilizar el potenciómetro como vemos aquí o pueden utilizar dos resistencias para ajustar exactamente el centro de la derivación central de este potenciómetro. Ajá, y definirlo a una frecuencia, por ejemplo. Si yo lo pongo a la mitad, pues tendría que dividir este 4.7 entre 2, entonces tendría que sumarle a 390 la mitad de este 4.7 y la otra mitad pues tendría que sumársela al de 20 kHz y hacer mi simulación con esa distribución de esta resistencia. Pero la idea de este problema es más bien hacer un filtro que no permita frecuencias menos de 20 Hz. Ajá. De esta forma, pues yo estaría definiendo que fuera un filtro pasa altas de 20 Hz para este arreglo. Entonces aquí ya tengo tengo que definir que mi frecuencia de corte déjenme ponerla aquí. Vamos a verlo así. Aquí tengo la resistencia y aquí tengo el capacitor. Ajá. Esta configuración ya no es de un filtro pasaltas, este es de un filtro pasabajas. Ajá. Entonces tengo una frecuencia de corte que va a ir así. Ajá, en donde esto es en decibeles. Aquí tendría que identificar mi punto de menos 3 decibeles. Ajá, y aquí tengo mi frecuencia de corte. Entonces, aquí lo único que entonces tengo que calcular es que al menos deje pasar de 20 kHz para abajo. Entonces, mi filtro aquí, esta frecuencia de corte tendría que ser de 20 kHz. Entonces, regresando al problema. Hay que encontrar este valor de esta resistencia a partir de los 4.7 para que tengamos un filtro que deje pasar abajo de los 20 kHz. Entonces, eso es lo que estaría faltando en este problema. O sea, aparte de hacer el análisis de respuesta en frecuencia como lo acabamos de ver en el simulador, hay que hacer el cálculo para que no pasen arriba de 20 kHz. No sé si esté claro esta parte. A ver, Alberto pregunta, ¿para qué sirve configurar set? Ok. Este de acá no le haga caso. Este no lo consideren, el que dice set igual a 1. Más bien, lo que pasa es que con este set pueden definir a través del teclado cómo ir cambiando o modificando este valor del potenciómetro. Pero ahora lo que hay que hacer es más bien hacer un filtro con esta configuración para que deje pasar menos de 20 kHz. Entonces lo que van a hacer aquí es diseñar un filtro que permita pasar frecuencias abajo de 20 kHz. Un filtro pasabajas. Ya con la teoría que acabamos de ver. Entonces lo que esperaría que obtuvieran sería este tipo de gráficas. Otra cosa, en su reporte de esta gráfica, por ejemplo, aquí yo veo los valores de menos 3 decibeles, la fase de 45, la frecuencia de 188 kHz. Hay que remarcarlos, hay que hacer que se visualice más. A veces no salen muy bien las gráficas. Aquí también tienen otra opción para que puedan hacer esta etiqueta. Aparece en la parte de arriba en los cursores y tiene el icono que se llama Mark Label. Cuando le dan clic aquí, me marca
lo que estoy viendo en este punto. Aquí veo menos 3 decibeles y los 158 kilohertz, que tendrían que ser 159. Pero ahí está expresado. Entonces vamos a ver en la parte de arriba. Ajá. Por ejemplo, aquí ya cambié. Y le puedo poner igual el mark label para esta gráfica. Entonces hay que hacer notar en las gráficas estos puntos. Porque también algo que tienen de falla en las prácticas es que me muestran las gráficas, pero no se alcanzan a ver muy bien los valores y no me especifican aquí los puntos, entonces es difícil saber que efectivamente es a menos 3 decibeles tenemos la frecuencia de corte de 158 kilohertz. Entonces hagan notar en sus gráficas porque luego salen muy borrosos. De hecho, aquí también tienen la forma de exportar. Déjenme ver, exportar. Hay una forma, no me acuerdo dónde está, para sacar las gráficas, porque una forma que ustedes hacen generalmente es la de imprimir pantalla, pero a veces no salen muy bien las imágenes. Pero hay otra forma de Prop Data. No, por acá hay una opción de guardar las gráficas. Déjenme ver dónde están. Tools. Aquí podemos ver, salvar, abrir. Déjenme ver si aquí aparece data. Estos son datos. Todos los archivos. Hay una opción, le digo que hay que buscarla aquí en sus versiones, la cual pueden copiar estas imágenes, inclusive les da la opción de que quite el fondo negro y ahora las líneas aparecen con color negro y las otras en color. De hecho, también para hacer todavía notar más su gráfica, ustedes pueden seleccionar exactamente donde están los puntos, por ejemplo aquí. Estamos aquí en la parte de abajo. Déjenme deshabilitar el cursor. Y aquí tenemos opción de, viene como Mark Data Points. A ver, vamos a ver aquí. No, propiedades de trazo. En propiedades de trazo tenemos la opción de cambiar colores o inclusive de hacer un poco más ancho la línea. Voy a poner una línea muy exagerada. Aquí podemos ver que ya se modificó y se ve mejor mi gráfica. Bueno, aquí lo hice con un ancho muy extremo, pero ustedes igual pueden modificar su gráfica aquí en esta opción. Y por ahí tiene la otra opción que les encargo que la revisen, cómo exportar las gráficas y que se vean mejor en sus resultados de simulación de la práctica. Aquí pregunta Joan Pacheco en el chat, dice una pregunta de la práctica 1. En el problema del rectificador de onda, ¿qué transformador debemos utilizar? Ok, vamos a ver. De la práctica 1. En la práctica 1 hay un transformador que viene en la opción de analog. En analog, aquí hay uno que se llama XPRM lineal. Aquí pueden pegar este. Como el problema no especifica que atenúen la señal, pueden dejar esta misma señal de amplitud 1. O sea que es un transformador de aislamiento 1 a 1. No sé si haya otra pregunta. Vamos a ver la práctica, el último punto. Entonces, hay que calcular el filtro para que sea un filtro de pasabajas de 20 kilohertz. Y el último dice, determine la curva del diodo Zener utilizando PSpice. ¿Dónde van a encontrar el diodo? Pues igual en la librería que se llama Diode. Hay una librería que agregamos ayer que se llama Diode. Aquí no especifica qué diodo Zener, hay muchos diodos. Por ejemplo, aquí vemos con diferentes matrículas. Hay otros tipos de diodos. Como no especifica
qué tipo de diodo Zener. Aquí les recomiendo que ocupen los que inician con D, porque ya vimos que tienen las librerías completas, los parámetros. Lo que quiero que muestren de ese diodo, ya lo mencionaba ayer, las curvas del diodo. Por ejemplo, aquí, diodo Zener. La curva del diodo Zener tiene estas 4 regiones. Tenemos la parte de corriente directa, la parte de corriente inversa y la parte de la corriente de Zener. Ajá. O corriente de avalancha, que también se le conoce. Aparte está el de ruptura, que ya está más para acá, el de cuando superamos la corriente máxima. Pero básicamente en el diodo Zener identifico que es esta parte la que me interesa. Ajá, vamos a poner aquí. Entonces, como quiero identificar esta sección, ajá, puedo identificar esta y esta, pero en realidad la que me interesa es esta. Entonces, lo que yo estaría haciendo en el simulador, en la práctica, porque no me indica, en la práctica no me está indicando qué tipo de diodo Zener utilizar. Pero como quiero mostrar esta curva, esta parte de aquí, entonces lo que voy a hacer es seleccionar el diodo que yo, pues cualquiera de ellos, ¿no? Por ejemplo, lo pego, hago mi análisis. Si veo que no tengo esa respuesta, tendría que incrementar el voltaje, de tal forma que encuentre ese voltaje Zener. Ya cuando lo encuentre, pues lo reporto y digo, bueno, este diodo que es el 41N4493 tiene un voltaje de ruptura tal, porque así lo puedo ver en la gráfica. Ajá, entonces, igual pueden irse al datasheet de este componente y verificar que efectivamente es correcta esa información. Ajá, entonces pueden utilizar cualquiera, pero siempre y cuando se muestre en la gráfica ese comportamiento de esta curva.